Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos en este día viernes. Hoy estamos en la mañana en la radio, por eso estamos un poquito más abrigados, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en la tarde y a la hora que sale el programa al aire también hace un poco de frío. Pero bueno, estamos con el diputado don Eduardo Cornejo Lagos, quien otra vez un día viernes nos acompaña. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, un gusto poder saludarlos, Jaime. Como siempre, muy contento de estar aquí junto a ustedes en nuestro programa para hablar, ¿cierto?, de distintos temas que siempre son de interés de quienes nos ven y nos escuchan. Junto a Espacio Claustro, que ayer tuvo un éxito total con Don Carter, los jueves de stand-up. No pudimos ir, gracias a Dios no pudimos ir, dijo el otro. Se salvó Don Carter, habría tenido harto material. Es muy probable que sí, se tenía mucho material, sí, es verdad. Pero bueno, vamos a comenzar esta conversación con temas que son de mucha contingencia. Estamos próximos a la conmemoración o celebración para otros de los actos de octubre, ¿ya? Y hubo una resolución, hubo un acuerdo de la Cámara de poder hacer intervenciones respecto de ese hecho. Ustedes lograron, pese a la oposición de muchos, de que se reconociera los actos que allí se hicieron. O sea, para unos, que hoy día son gobierno, creo, son de celebración, y para la gran mayoría de los chilenos en la actualidad es una lástima de conmemoración. Así es, claramente para muchos de nosotros, yo creo que para una mayoría colectiva, estimado Jaime, no hay mucho que celebrar respecto de un hecho que marcó indudablemente la historia de nuestro país, pero principalmente por los actos vandálicos. Un nivel de violencia coordinada. Así es, nunca antes visto, y que perjudicó directamente la vida y el día a día de cientos de miles de chilenos en nuestro país. Uno pudiera tener en la retina lo que ocurrió en la región metropolitana, claro, particularmente en Santiago, con la quema de las estaciones, la destrucción, ¿cierto?, el vandalismo, el saqueo. Pero se produjeron también hechos violentos en muchas regiones de nuestro país que nada tienen que ver, claro, con las movilizaciones y las manifestaciones pacíficas que sí hubieron. Y hay que decirlo. San Fernando, dentro de su distrito, fue de una de las ciudades que mayor afectación tuvo en cuanto a violencia, con la quema de las casetas de peaje, la violencia que se vivió. Hubo marchas que, si bien es cierto, partían muy bien, pero terminaban con el aval de todos los que allí participaron en violencia. Así es, lamentablemente con agresión además a carabineros, ¿cierto?, destrucción de propiedad pública y privada. Un intento, me acuerdo que acá, de atacar incluso el regimiento en algún momento. Así es. Cuando iban marchando por ese sector, porque tuvieron hasta eso, la libertad de poder transitar por frente a la unidad de policía y de... Así es. Lumpen, delincuencia, además crimen organizado, la coordinación previa indudablemente con la quema simultánea de varias estaciones del metro. En el resumen general no hay nada que celebrar. Nosotros como bancada y nosotros como parlamentarios, lo que sí hemos entendido que es muy importante, y de hecho tenemos una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, donde está citada la ministra del Interior, porque se presentaron una serie de acciones judiciales, querellas principalmente en contra de quienes se individualizaron con responsabilidad directa de esos actos violentistas. Han avanzado los procesos judiciales y le queremos preguntar a la ministra cómo el gobierno ha representado los intereses, ¿cierto?, del Estado, los intereses también de las personas directamente afectadas con estos actos vandálicos y de terrorismo, para saber cuál ha sido el estado de avance, ¿cierto?, el trabajo jurídico que ha llevado y que le corresponde por obligación al Ministerio del Interior. Así que la hemos convocado a la ministra porque tenemos algunos antecedentes, claro, como que estarían algunas causas abandonadas, no ha habido la adecuada perseverancia ni la presentación de los abogados. Entonces no nos parece aceptable. Nosotros hemos tenido una postura permanente y constante, velando por la seguridad de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Hemos planteado permanentemente una agenda de trabajo pro seguridad pública, otorgándole mejores condiciones y garantías a las policías, tanto cierto de investigaciones, Carabineros de Chile, de Gendarmería. Hemos tenido una postura clara en términos de lo que ha sido esta
ola de delincuencia que nos ha afectado en el último tiempo, y tenemos discrepancias indudablemente con el gobierno, y seguramente vamos a tocar lo que ha significado la aprobación, ¿cierto?, de este proyecto de ley hoy día ya, ¿cierto?, a punto y en trámite de promulgarse, con las sanciones drásticas para quienes porten elementos combustibles o acelerantes durante las manifestaciones públicas. Antes de avanzar en ese tema, y refiriéndonos a lo que estamos hablando, la no perseveración del gobierno y la nula acción para resolver esta situación nos señala que quienes ayer conocían, quienes ayer eran protestaban o militantes de estas acciones, hoy día son parte del gobierno, con estas acciones las avalan completamente. O sea que no hay un cambio honesto, real y sincero frente a los hechos de violencia ocurridos recientemente en el país. Yo creo, Jaime, que aquí hay algo que es muy importante, que tiene que ver con las señales que el gobierno le entrega a la ciudadanía, a la opinión pública. Si tenemos un presidente que indulta delincuentes, si tenemos un gobierno que le otorga pensiones vitalicias, ¿cierto?, a personas que cuentan con antecedentes penales y además están prófugos de la justicia, si tenemos un gobierno que a través de su ministra del Interior señala que nosotros estamos criminalizando, ¿cierto?, la compra de la parafina, a través de esta ley, que nosotros estamos promoviendo que a un abuelito que va a comprar parafina a la estación de servicio se lo van a llevar detenido. En ninguna parte. Es tan falso. Como está diciendo que ustedes de falsedad quieren, absoluta. Es tan falso como que lo que dicen ella, que ustedes quieren que se vayan a la cárcel las personas que están en campamento, cuando fueron ellos mismos los que pusieron esa iniciativa en la ley. Nosotros, de acuerdo a lo que ha manifestado a la ministra, estamos criminalizando las tomas pacíficas. ¿Qué toma es pacífica? Ninguna. No existe. Tomas exitosas le llama ahora el presidente del Partido Comunista. Así es, así es. Esas son las señales, son señales pro delincuencia, son señales que en definitiva no resguardan la integridad ni la propiedad privada legítima, además, de las personas. El gobierno y el Estado le debe garantizar a la ciudadanía permanentemente la paz, la seguridad, la tranquilidad, el derecho a vivir en una sociedad que le otorgue el mínimo de garantías. Y con la presentación de estas distintas iniciativas legislativas, donde el gobierno ha tenido discrepancias permanentes con nuestro sector, el gobierno da señales. Y las señales son hacia la delincuencia, que no merma, que todo lo contrario se agudiza. La última vez que la ministra estuvo en la Cámara de Diputados dando cuenta de su gestión, señalaba cómo han bajado la comisión de delitos, pero no los delitos de alta connotación pública. Sí, pues, ha bajado el robo con violencia, pero y el robo de vehículos, y los portonazos, y el sicariato, los asesinatos que conocemos en las distintas regiones del país por encargo, esos delitos no han bajado, esos delitos han aumentado. La gravedad de los delitos ha aumentado, y eso tiene que reconocerlo el gobierno, porque su lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, tiene un problema grave, y que es de capacidad de llevar adelante distintas iniciativas y distintas acciones que tengan por objetivo el ponerle la mano dura a la delincuencia. Y ahí está la función que nadie sabe qué está haciendo ahora, y aquí a lo mejor me voy a salir un poquitito, de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Excepto el otro día tuvimos conocimiento de que un ejecutivo de la ANI prestaba asesoría a unos municipios. Es lo único que hemos sabido y escuchado de la ANI. Pero frente a todo este tema del narcotráfico, del sicariato, de lo que conversábamos recién, ¿dónde está la ANI? ¿Qué pasa con ella? Es muy curioso, Jaime, que en más de alguna oportunidad hayamos tenido conocimiento en la opinión pública de que han habido medios de comunicación y periodistas que han logrado tomar el contacto con estas organizaciones terroristas en la macrozona sur, los han entrevistado y han hecho reportajes. Claro. Es curioso que civiles tengan la oportunidad de acceder a la organización interna,
¿cierto?, de estos grupos violentistas en la macrozona sur, y que los organismos de inteligencia no hayan podido dar con esa orgánica interna para poder desbaratar esta organización violentista. Es muy curioso y todos nos preguntamos lo mismo: ¿dónde está el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen con su presupuesto? ¿Cuáles son los resultados? Sería interesante indudablemente poder conocerlo. Ya, yo quiero retomar la conversación de este proyecto para lo de octubre, la revuelta de octubre. ¿Qué le han parecido a usted las opiniones de los comentarios hechos tanto en Argentina como en España por el expresidente Piñera, de que él tuvo un intento de golpe de Estado anormal, distinto, que nunca lo habíamos visto por estos lados? Don Sergio Mico Sí. ratificó, ¿cierto? Sí. Quien fue el director, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, director, Al cual intentaron también dar un golpe de Estado, Claro. De sacarlo, ¿cierto?, indudablemente, porque había una parte de la izquierda dura, principalmente del Partido Comunista y Frente Amplio, que no compartían sus dichos. Yo entendía que, habiendo nombrado, ¿cierto?, en un cargo tan importante y relevante a una persona que conduce una institución que cumple una finalidad que está establecido además en los distintos convenios y tratados que tiene firmado Claro. nuestro país a nivel internacional, y que tiene que ver efectivamente con los derechos humanos, hubo una intentona de sacarlo por secretaría. Claro. Y él ratifica los dichos Sí. del expresidente Sebastián Piñera. Pero más allá de la apreciación que pudiera tener precisamente el expresidente Piñera, yo creo que es súper importante no olvidar los hechos que ocurrieron el 18 de octubre, ¿cierto?, del año 2019, y que tienen que ver precisamente en que cómo alguien podría pensar que no hubo coordinación Cuando fue todo simultáneo. para quemar de manera simultánea 13 estaciones del metro. Alguien podría decir, no hubo coordinación. Es imposible. Con el mismo modus de operar, Todo igual. todo igual, y hubo aquí indudablemente, además de los hechos de violencia, de atentar contra los bienes públicos y privados, una intención develada del Partido Comunista, principalmente con el Frente Amplio, que empujaron acusaciones constitucionales para poder sacar al presidente Piñera del ejercicio de su cargo. Entonces ellos no pueden decir, ¿cierto? Además, el propio presidente, él, cuando las fuerzas armadas de orden y seguridad estaban intentando contener esta batahola de crímenes que teníamos, ¿cierto?, instalados, él salió a increparlos. Hay imágenes que dan cuenta de que él, como diputado, salió a increpar a las fuerzas de orden y seguridad para impedir que hicieran su trabajo. O sea, desestabilizar el orden institucional con eso, porque él estaba tratando de intervenir en otro poder del Estado. Así es. Entonces nadie podría decir que aquí no hubo la intención de que efectivamente el gobierno, o el presidente particularmente, terminara con su gobierno, y eso hubiese sido indudablemente un caos total. Así que más allá de los dichos del presidente, si uno hace una evaluación de los hechos, puede perfectamente formarse su propia opinión y dar cuenta que así hubo una intención claramente de acabar en ese momento con, ¿cierto?, la administración y el gobierno de turno. En otro tema que está muy, muy latente es la economía. La gente siente, a pesar de las cifras del gobierno, hoy día supimos de un IPC alto, 0,7%, lo cual nos lleva a un 5,5% interanual. Para los vecinos, nuestros vecinos del otro lado de la cordillera, es jauja. Para nosotros no. Para los chilenos esa alza es terrible, porque nos afecta directamente en el poder adquisitivo. A pesar de que me digan que en septiembre bajaron alimentos, bajaron el precio de las bebidas alcohólicas, que lo consideran mucho. Fue muy considerado la baja de la bebida alcohólica, cuando no es un producto esencialmente de consumo de la gente, pero estamos viviendo con un dólar altísimo, una pasividad por parte del gobierno y un contentamiento que a mí me extraña de Marcel, que cambió mucho de lo que era cuando era presidente del Banco Central, ese ministro. Hoy día es muy obsecuente con toda la política y los indicativos que vienen desde el gobierno. Sí, a uno le llama la atención porque durante este año han habido un par de veranitos de San Juan con algunas cifras. El de julio, sí, pero con algunas cifras macroeconómicas en nuestro país.
y creo que el ministro ha pecado, el ministro Marcel, ¿cierto? Y en su oportunidad el ex ministro Jackson también, públicamente, han pecado de un optimismo bien extraño. Porque a Jackson se lo puedo creer. Sí, claro. Me llama la atención de Marcel. Sí, han pecado de un optimismo bien extraño porque han sido cuestiones absolutamente momentáneas, circunstanciales, parciales, para efecto de lo que significa en la evaluación de la economía, ¿cierto? El acumulado durante todos los meses del año. El que un mes o un par de meses en el año haya sumado alguna cifra bien exigua por lo demás, nada que pudiera aventurar que vamos a despegar desde el punto de vista, ¿cierto?, del desarrollo económico. Indudablemente ya las proyecciones son claras. El mismo ministro ya ha reconocido, ¿cierto?, que el crecimiento nuestro y la proyección para el próximo año aventura, ¿cierto?, que vamos a estar definitivamente en muy complejas condiciones. Y además de eso, nada más importante, Jaime, que aquellos que tenemos la oportunidad de tomar contacto permanente con las distintas actividades económicas que se desarrollan en nuestro territorio. Yo tengo contacto con las cámaras de comercio, yo tengo contacto, ¿cierto?, con las organizaciones de emprendedores. He tenido contacto en los últimos días con un gremio muy golpeado en el último tiempo, muy golpeado, que tiene que ver con el turismo, la hotelería, que aquí en nuestra zona son más bien pymes. No son grandes cadenas hoteleras las que tenemos instaladas en nuestra región. No hay ninguna cadena hotelera en la región. Salvo en Rancagua está el Hotel Diego de Almagro. Es la única cadena que está en nuestra región. Pero acá en nuestra zona son todas pymes. Entonces, y recordemos, no hay que olvidar, cuando empezamos a hablar, ¿cierto?, de los emprendedores, de los emprendimientos, de las pymes, el 70% del empleo en nuestro país, ¿quién lo genera? Las pymes. Las pymes. Entonces, ¿la preocupación cuál es? Estamos enfrentados hoy día a una situación real y concreta en términos, ¿cierto?, de las cifras macroeconómicas. El gobierno advierte en general, ¿cierto?, la situación de las familias. Ha crecido indudablemente el desempleo. O sea, somos la región, la nuestra, la única región en el país que tiene 2 dígitos de desempleo. Somos la región con más desempleo en el país. Pero hablamos solamente de logros aquí en la región también. Sí, claro. Pero uno se pregunta, ese mismo nivel de conocimiento, a partir del contacto permanente, ¿cierto?, con las distintas actividades productivas de nuestra región y de nuestra zona, ese mismo nivel de conocimiento lo tienen las autoridades regionales y nacionales. ¿Cuáles son las medidas que se están administrando desde el gobierno central? No solamente, ¿cierto?, en aquella conversación que sostiene el presidente de la República con su ministro de Hacienda y los respectivos ministros de la cartera, por ejemplo, de Economía, pero que además... ¿Cómo se comunican con el ministro de Economía que perdió su celular? Sí, eso hay que decirlo, una historia aparte. Sí, se han perdido computadores, celulares, bueno. En todo caso, yo tengo el teléfono del ministro de Economía, por si acaso. Ya, lo tiene de manera directa la comunicación. Sí, lo tengo directo una vez. Con el ministro Grau. Sí, claro. Sí, le hemos hecho un emplazamiento al gobierno, Jaime, porque nosotros creemos que el tiempo ha avanzado de manera importante y de verdad nos gustaría conocer cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar en distintas materias. En este minuto estamos hablando de la situación económica compleja que estamos viviendo. Aquí en nuestra región tenemos efectivamente la posibilidad de, a través de distintos instrumentos de inversión, de reactivar nuestra economía. ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado el gobierno central para impartirlo, ¿cierto?, con el Ceremi de Economía, con el director regional de Corfo, de Cercotec? ¿Cuáles son las medidas de apoyo que ha estado brindando el gobierno regional, que siempre, históricamente, ha financiado instrumentos de inversión? Eso fue lo que, en conversación con un core aquí en la radio, nos señalan que los únicos dineros que se están utilizando hoy son los dineros que el core, los 35.000 millones, son los que está a disposición, pero todavía están en esa vuelta de ir a Santiago, de volver a región y que todavía no hay una ayuda real y efectiva hacia la gente. Sí, es por esa razón que uno entiende que aquí no ha habido capacidad de priorizar los problemas más complejos que hoy día estamos enfrentando como país. Porque uno podría decir, ok, el gobierno entiende que tenemos una situación crítica en salud con el aumento progresivo. Se han disparado en los últimos 2 años las listas de espera. El gobierno ha tomado la decisión clara y definitiva de abordar con medidas especiales y con recursos, ¿cierto?, el
problema crítico que tenemos con las listas de espera en salud. Pero hoy día porque tenemos problemas de atención de especialistas, de exámenes, de cirugía. El gobierno ha tomado la decisión. No la ha tomado. Se toma la decisión de sacar a 6.000 personas que estaban contratadas, que estaban apoyando, y se tomó creo yo, y me van a disculpar la gente de FONASA, la irresponsable decisión de eliminar el copago. Usted sabe que el Hospital de San Fernando está perdiendo más de 300 millones al año por el copago, que era con lo que compraba los insumos para hacer las operaciones, por ejemplo. Hoy día no recibe ese dinero. Ese dinero, exactamente. Entonces, quitaron el copago, pero no le dieron los dineros para ocurre con los establecimientos hospitalarios que tienen estos sistemas de autogestión. Claro. Entonces, sí. Fíjate que, de acuerdo a lo que conversábamos, Jaime, hablamos recién de la problemática en salud. Sí. Nosotros podríamos decir que el gobierno ha priorizado la seguridad pública. Los resultados no lo acompañan. ¿Cuáles son las medidas? Los atentados terroristas siguen en la macrozona sur y los delitos de alta connotación pública se siguen dando en nuestro país, en las distintas regiones. Uno podría decir, se ha abordado la problemática de educación. La situación crítica, más de 50.000 alumnos fuera del sistema, más de 200.000 alumnos que asisten de manera intermitente. Tenemos todos los datos y antecedentes a través incluso de los resultados CIMSE, que hemos retrocedido a lo menos 14 años en los procesos de aprendizaje. La última evaluación que se hizo respecto de la lectura y las operaciones básicas en matemática, tenemos niños en cuarto, quinto y sexto básico que no saben leer. Entonces, el gobierno tiene un compromiso con la deuda histórica de los profesores, con la condonación del CAE. En estos 2 años, ¿en qué hemos avanzado? Al contrario, el gobierno ha retrocedido y es un grave incumplimiento porque ellos surgen en movimientos estudiantiles en defensa de una mejor educación y que hoy tenemos una peor y muy mala educación. Te voy a contar algo anecdótico. La semana pasada estuvimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, del cual yo soy miembro, a los jardines infantiles, a los dirigentes de los profesionales, ¿cierto?, de los equipos de trabajo de la JUNJI y también de los jardines vía transferencia de fondos, que son los que administran los municipios. Y fíjate que nos contaban los equipos profesionales y sus dirigentes que están haciendo rifas y bingos para poder comprar papel higiénico para poder tener en la sala cuna y en los jardines. Lo que antes era indigno, hoy día pasa a ser casi digno. Eso tiene que ser para poder contar con los mínimos elementos. Tenemos problemas graves de infraestructura. Aquí en San Fernando tenemos al Servicio Local de Educación Pública, que también tiene un problema grave de gestión. Le pedimos al gobierno poder priorizar una agenda de trabajo para resolver los problemas más importantes que hoy día tenemos en educación. La ministra y muchos hemos concordado que el sistema actual del financiamiento de la educación pública no puede continuar el pago por asistencia de alumnos, tiene que ser por matrícula. Claro. ¿Cuándo va a presentar el gobierno? Se lo pregunté a la subsecretaria de Educación Pública. ¿Cuándo va a presentar el gobierno el proyecto de ley? Hemos estado trabajando arduamente, me señala la subsecretaria diputado, en esto, y vamos a presentar un proyecto de ley que cambia radicalmente el sistema de financiamiento de la educación pública a fines del año 2024. O sea, para el 2026, cuando ya no sean gobierno. El diputado Juan Santana, del Partido Socialista, que también es parte de la Comisión de Educación, él, siendo un parlamentario oficialista, movió la cabeza y señaló: aquí estamos en grandes problemas. Nos están apurando, diputado, y finalmente quiero llegar a un tema más político. Ustedes tuvieron una celebración de los 40 años de la UDI con la presencia del presidente del partido, el senador Javier Macaya, y la secretaria del partido, la parlamentaria, no sé si parlamentaria todavía. En este momento ella ejerció su último tercer periodo. Perfecto. María José Hoffman. Así es, el sábado pasado tuvimos un consejo regional en Rengo. Ahí estuvimos. ¿A dónde fue? El local me es parecido. En la UCAM de Rengo. En la UCAM, sí, por eso lo conocí. Sí, en la Unión Comunal. Sí, en la UCAM de Rengo. Ahí estuvimos. Yo le agradecí directamente al presidente comunal, ¿cierto?, de la UCAM por habernos, ¿cierto?, dado la oportunidad de reunirnos en un muy cómodo precioso espacio, local. Sí, en un cómodo espacio para poder, ¿cierto?, tener este consejo regional que efectivamente contó con la presencia del senador Javier Macaya como presidente, ¿cierto?, nacional del partido, la secretaria general, la Pepa Hoffman, estuvimos los parlamentarios de la UDI de la región, alcaldes, concejales, dirigentes
presidentes comunales. Fue una muy bonita oportunidad, hacía mucho tiempo que no teníamos ocasión de convocarnos para poder tener una reunión que, más allá de este reencuentro, entregó los lineamientos generales del trabajo que vamos a desarrollar y que es de toda responsabilidad, porque estamos pensando en el proceso electoral que vamos a vivir el próximo año. El próximo año tenemos elecciones de gobiernos regionales, donde vamos a elegir gobernadores y consejeros regionales, claro, y también municipales, donde vamos a elegir alcaldes y concejales. Y en ese ejercicio es de toda responsabilidad comenzar previamente, con la anticipación necesaria, la búsqueda de nombres de candidatos, de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que pudieran estar disponibles para enfrentar distintos desafíos en nuestra región. Queremos indudablemente abrirle el espacio a todos, ¿cierto? Sobre todo a aquellos que con esa especial vocación y convicción quieren servir a nuestro país, tanto, ¿cierto?, en las regiones como en las respectivas comunas. Así que fue una muy buena instancia para poder llevar adelante, dar el puntapié inicial a este proceso, donde le vamos a entregar además el protagonismo a las propias comunas. Van a ser las bases las que van a comenzar a levantar. Es muy importante, porque además tienen el conocimiento profundo. Allí, ¿cierto?, más allá de que, como ha ocurrido en alguna otra oportunidad, haya intervención partidista desde las cúpulas, ¿cierto?, centrales, esta es una instancia distinta. Todos están muy contentos, se fueron con distintas tareas para poder aprovechar esta oportunidad que se les va a entregar. El protagonismo lo van a tener cada una de sus comunas en términos de proponer sus candidatos. Diputado, fue un placer conversar con usted hoy. Como siempre, también en directo. Un gusto estar contigo aquí, querido Jaime. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Mañana nos reunimos a las 13 horas en nuestra Libre Opinión. Invitada la concejal o concejala, como ustedes quieran, Marta Cádiz Copias. Que estén muy bien. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.